Buen día, estimados compañeros y doctora. Mi nombre es Elsa Gabriela Barahona y el día de hoy les presento mi seminario que lleva por título Gestión de procesos mediante valores de referencia. Como introducción al tema, la gestión de procesos aporta herramientas que son fundamentales, como lo es el diseño, la planificación, la ejecución, el control y la mejora continua. Por lo tanto, el laboratorio clínico está ligado a dichos procesos con el fin de contribuir al diagnóstico y a la prevención de enfermedades. Esta presentación es realizada con el fin de conocer los elementos que se llevan a cabo en la determinación de valores de referencia y asimismo las opciones que tiene un laboratorio cuando no puede disponer de sus propios valores y la importancia que tienen los resultados de los pacientes en cuanto al control de calidad, verificando la consistencia de los resultados con los instrumentos o métodos del laboratorio. Como objetivos, tenemos un objetivo general del tema y es que vamos a analizar la gestión de un proceso mediante valores de referencia biológicos en el laboratorio de análisis clínico. Y como objetivo específico vamos a describir el proceso que se lleva a cabo para la elaboración de valores de referencia, siguiendo sustancialmente las pautas determinadas que conllevan a su posterior realización. Ahora bien, para entrar un poco más en contexto con el tema, es importante definir qué es una gestión de proceso. La Organización Panamericana de la Salud la define como una metodología que conglomera actividades diversas. En tal sentido, la gestión de procesos cuenta con objetivos que son claros y también que son con una estructura de responsabilidad definida, y también la creación de valores de referencia cuentan con la gestión de un proceso. Ahora bien, también podemos definir qué son los valores de referencia. Los valores de referencia son parámetros biológicos productos de un resultado de una medición realizada con fines comparativos en un individuo, que se pueden asociar con condiciones de salud o con cualquier otra condición fisiológica o patológica. Estos valores deben de ser siempre revisados periódicamente y modificados cuando se evidencie que un intervalo en particular ya no es el apropiado para la población de referencia. Es así como surge la necesidad del desarrollo e implementación de pautas para la creación de valores de referencia que abordaremos con más detalle a continuación. Ahora bien, ¿cómo se determinan o cómo se elaboran los valores de referencia? ¿Qué pasos se llevan a cabo? Los pasos que se llevan a cabo, primero que todo, es la selección de personas de referencia. Como segundo paso tenemos la obtención de los especímenes. Posteriormente, la realización de los procedimientos analíticos y como último paso tenemos el análisis estadístico. Para la selección de personas de referencia se deben de aplicar criterios que son definidos para este grupo, que son la exclusión y la inclusión de personas. Lo ideal es que el grupo de personas de referencia deben de ser de una muestra que debe ser aleatoria de la población y que cumplan con los criterios de inclusión para el tipo de valor de referencia que deseamos construir. Por ejemplo, si el estudio va a utilizarse para detectar una enfermedad en la población en general, esta deberá usarse una muestra de dicha población. ¿Qué quiero decir con esto? Significa que los criterios de inclusión en este caso se aceptarán mujeres, hombres o hasta niños, porque es una población en general. Por otro lado, si el estudio se empleará exclusivamente para identificar una enfermedad en un subconjunto seleccionado de pacientes, la muestra deberá de constar de miembros de este subconjunto. Cito otro ejemplo, que solamente se necesiten mujeres en edad fértil para detectar una enfermedad específica en la mujer. En este caso estoy siendo muy específica del tipo de intervalo de referencia que deseo construir. En las personas de referencia, en este caso, solo voy a incluir a mujeres que estén en edad fértil y por lo tanto quedarían excluidos hombres y niños. Es por ello que hago mención en esta diapositiva en posibles criterios por el tipo de intervalo a construir. Pero en general estos serían unos posibles criterios excluyentes si nuestro objetivo sería elaborar uno para personas sanas.
En este grupo encontraríamos a mujeres embarazadas, quedarían excluidas lactancia, la ingesta de alcohol, el tabaquismo, la ingesta reciente de alimentos y el ejercicio intenso, ya que son factores que alteran ciertas pruebas. Y en el posible grupo de incluyentes, las personas deben de estar bien de salud, básicamente también la edad es otro factor importante, y también que idealmente no estén bajo algún tipo de prescripción médica. Ahora, una vez que ya disponemos del grupo de referencia, el paso siguiente es obtener los especímenes, es decir, las muestras. Muy importante estandarizar los factores preanalíticos en la preparación de las personas de referencia, así como el proceso de obtención de los especímenes y también su manipulación previa al análisis. Esto se realiza con el fin de reducir los factores que pueden enmascarar los cambios que nos indiquen la aparición de una enfermedad o la respuesta a un tratamiento. Ahora bien, cuando ya hemos obtenido los especímenes, se realiza el proceso analítico de medición. Se deben de indicar claramente las especificaciones analíticas, como lo es el método, el equipo, los reactivos, los calibradores, también la forma de cálculo en lo que vamos a realizar, y de manera que el estudio pueda reproducirse y pueda compararse con valores de referencia obtenidos o producidos en otros laboratorios. Ahora bien, en cuanto al análisis estadístico de estos datos obtenidos, deben de comprender lo siguiente. Primero que todo, la observación de la distribución. Es fundamental representar en forma gráfica la distribución de los valores obtenidos. Al observar las distribuciones, se debe de observar las características siguientes. Primero, la presencia de valores aberrantes. Luego, si la distribución es bimodal o polimodal, así como lo muestro en esta representación gráfica que he colocado. Esto es si tiene 2 o más picos, lo cual señala que hay 2 o más poblaciones involucradas. Y si se llegan a presentar estas 2 o más poblaciones, se deben de revisar los criterios de selección de las personas de referencia para así evitar este tipo de distribuciones. En cuanto a la forma de la distribución, muchas de las distribuciones biológicas no son gaussianas, no siguen este patrón de la campana de Gauss, y pueden ser asimétricas o más o menos picudas, por decirlo así, que la distribución de Gauss. Y siempre se debe de comprobar la posible presencia de valores aberrantes o los famosos outliers, que son aquellos con desviaciones que son significativas con respecto al resto de la distribución y nos arrojan valores ya sean extremadamente altos o muy bajos, situándose fuera del intervalo de tolerancia. Ahora bien, la Federación Internacional de Química Clínica ha propuesto 3 clases de intervalos de referencia. El primero de ellos es el intervalo de tolerancia. Estos son los datos de la población que caen cerca de los límites con un grado de confianza del 95%. El segundo de ellos es el intervalo de predicción. Es una estimación en la que una observación futura caerá con cierta probabilidad. Y el tercero de estos es el intervalo interpercentil. Este se define como el intervalo que está limitado por 2 percentiles de la distribución de referencia y es el que se recomienda a utilizar también. Ahora bien, el intervalo interpercentil puede obtenerse mediante 2 métodos, tanto el método paramétrico como el método no paramétrico. Ahora bien, el método paramétrico asume una distribución que es gaussiana, como lo muestra la representación gráfica, y los límites de referencia se determinan como los valores que están por encima y por debajo de las desviaciones estándar de la media. Y también se utilizan, en este caso, se utiliza en general 2 desviaciones, ya que nos indica con toda confianza que los datos obtenidos están representando el 95% de la población seleccionada. Y ahora, el número de individuos de referencia mínimo en este método es de 30. Ahora, en cuanto al método no paramétrico, este no sigue la ley de Gauss y significa que no asume ningún tipo de distribución. Y la Federación Internacional de Química Clínica sugiere que se calcule el intervalo no paramétrico, que es limitado por los percentiles 2.5 y el 97.5. Para esto se requiere un mínimo de 120 individuos de referencia y se ordenan de menor a mayor,
Luego estos datos, que una vez ya son ordenados, se dividen en percentiles, recordando el término de un percentil es aquel que se divide en una serie de datos y este se va a dividir en 100 grupos. Una vez fraccionados los datos en percentiles, vamos a ubicar los datos en el percentil 2.5 y en el del 97.5%. Ahora, estos se van a situar en los extremos de cada cola, que estos ahora se convertirían en nuestros límites. Y así es como se determina el método no paramétrico. Ahora, como siguiente punto tenemos la transferibilidad de los valores de referencia. Los valores de referencia sabemos que son propios para cada laboratorio, aunque sea la misma población, aunque sea el mismo método, aunque sea el mismo instrumento. Es difícil que dos laboratorios produzcan los mismos valores de referencia. Sin embargo, a veces es muy difícil para algunos laboratorios obtener sus propios valores de referencia, por lo que se recurre a la literatura científica y se adoptan los generados por otros laboratorios para saber si son similares estos valores propios y saber si se pueden adoptar. El laboratorio que acepte dichos valores de referencia deberá de conocer la forma en la que se obtuvieron con respecto a las características de la población de origen de las personas estudiadas y también sus criterios de inclusión y de exclusión, el método de obtener también el material biológico y el procesado de los especímenes, también la metodología analítica utilizada y también el análisis estadístico utilizado en estos resultados. Ahora bien, las siguientes son 3 condiciones que deben de cumplirse para que la transferencia sea aceptable. El primero de ellos es que los intervalos de referencia a transferir deben de haber sido obtenidos adecuadamente. También que estos, para que sean validados, los procedimientos deben de estar completamente documentados y siempre disponibles para la revisión. Los sistemas analíticos deben de ser comparables, es decir, debe de existir una correlación con los métodos estadísticos por si en algún punto es necesario crear un nuevo intervalo de referencia a partir del anterior. Bien, también tenemos que las poblaciones de los pacientes deben de ser comparables. Esto implica que la información demográfica completa sobre el grupo de muestra de referencia original esté siempre disponible y que corresponda a la demografía de la nueva población en la que se desea adoptar dichos valores. Esencialmente se pueden considerar 3 enfoques para evaluar la aceptabilidad de la presencia de un intervalo de referencia. La primera de ellos es la aceptabilidad de la transferencia que pueda evaluarse subjetivamente mediante las inspecciones de los factores pertinentes del estudio del valor de referencia original. La segunda es la aceptabilidad de la transferencia que puede evaluarse examinando 20 individuos de referencia del laboratorio que va a adoptar, y estos datos se les va a realizar las mediciones necesarias y se comparan con los valores de referencia del estudio original más amplio y adecuado. Ahora, si 2 o menos resultados de los 20 individuos seleccionados previamente se encuentran fuera del intervalo de referencia candidato, este intervalo sí se puede adoptar, pero ojo, solo si son 2 o menos. Ahora, si son 2 o más resultados de los 20 individuos seleccionados previamente que se encuentran fuera del intervalo de referencia candidato, se deben de seleccionar otros 20 individuos nuevamente hasta poder obtener 2 o menos resultados que estén fuera, y así permitir la adopción de dichos valores de referencia. Ahora tenemos como siguiente punto tenemos a los valores de referencia poblacionales univariantes y multivariantes. Habitualmente se solicitan varias pruebas en el laboratorio que deben de interpretarse globalmente. La interpretación puede hacerse de 2 maneras. La primera de ellas es la comparación univariante. En las comparaciones univariantes lo que se busca es estudiar el comportamiento que tiene la variable, ya que aquí solo se utiliza un tipo de variable y la región de referencia univariante del resultado es definida por los 2 límites de referencia sobre el eje de resultados. Ahora, la interpretación mediante una región de referencia univariante consiste en averiguar si un punto queda dentro o queda fuera del sitio que se ha definido de los intervalos de referencia univariante. Aunque este método es el más utilizado, presenta algunas deficiencias. Por ejemplo, que como solo recoge un tipo de información de una sola variable,
resulta un poco tedioso estar comparando varios gráficos, demasiado gráficos. Ahora, en las comparaciones multivariantes, esta se define como una región de referencia multivariante basada en la conjunción de los valores de referencia de dos o más pruebas de laboratorio, y lo que se busca es una correlación con las varias variables que podemos aplicar. Para comprender mejor, visualizaremos la siguiente imagen. En estos gráficos univariantes observamos el comportamiento de esta variable, que es el punto que estamos observando en estos tres ejemplos, y la variable que cae dentro de este sitio sería la región de referencia. Lo mismo ocurre en estos gráficos multivariados. Como siguiente punto tenemos el control de la calidad analítica utilizando los resultados de los pacientes. Sabemos que el resultado de los pacientes son el producto final de la mayoría de los procedimientos de laboratorio clínico. Ahora, valorar aquellos es la forma más directa de controlar la calidad. Los métodos en los que se basan en resultados de pacientes deben de reunir dos condiciones. En primer lugar, el método debe de ser sensible a errores sistemáticos que afecten las medidas, es decir, que sean sensibles a errores que involucren los instrumentos, que también debe ser sensible a que involucren los reactivos, errores operativos, errores que se cometan con el método, etc. Y en segundo lugar, no se debe de ser sensible a los valores aberrantes. Los procedimientos para controlar la calidad que utilizan los resultados de pacientes se clasifican en dos tipos. El primero de ellos son los resultados individuales de los pacientes. Una forma de controlar la calidad es la correlación de las diferentes pruebas de laboratorio solicitadas, de forma que éstas deben de ser congruentes entre sí. La segunda de ellas es la verificación delta. Luego tenemos a la verificación de los límites. En estos métodos se revisan los resultados de las pruebas para comprobar que estén dentro de los intervalos fisiológicos compatibles con la vida. Esta comprobación de los límites es muy importante, ya que nos ayuda a detectar errores en cuanto a la transcripción, como los dígitos que son cambiados, o también como las comas decimales que son mal colocadas. Y también tenemos el duplicado de los especímenes. Este método es el que utiliza el duplicado de especímenes, y estos se van a dividir en dos alícuotas. Se va a analizar en forma separada, y este es un procedimiento que no requiere material control y puede usarse cuando no se disponga de ellos o como un procedimiento suplementario. El segundo punto es el resultado con un gran número de pacientes. El principal método en estos resultados es el análisis de la distribución global de los resultados. Bueno, este enfoque básicamente se puede utilizar periódicamente, extrayendo datos durante un tiempo que es específico, exactamente es un mes. Y aquí se va a calcular la media, la desviación estándar para la distribución de los resultados, y se compara un periodo de tiempo versus otro periodo de tiempo, y así se puede determinar si se han producido cambios. Este tipo de evaluación periódica puede identificar cambios en la estabilidad tanto de la calibración o también de la imprecisión general de algún método. Bueno, algo importante es que los procedimientos para controlar la calidad analítica que usan los resultados de los pacientes nunca y jamás debe ser sustituida por los métodos de control de calidad que utilizan los materiales controles, sino que estos deben de emplearse como un complemento, ya que, como he señalado antes, pueden detectar errores que se escapan en otros métodos de control de la calidad. Ahora tenemos como siguiente punto la verificación del delta check. Para hacer un poco de historia, este sistema fue descrito por primera vez en 1974 por Gottman y por Nosenchok. Es una función de los sistemas informáticos que aporta por un lado permite identificar cambios en la condición del paciente o en el estado de la enfermedad de él. También revisa los porcentajes de aumento o disminución entre dos valores sucesivos. Básicamente, en este método el ordenador lo que realiza es que resta el último resultado del primero, y el valor que se obtiene se va a dividir por el primer resultado, y este es el valor delta, pero ya en forma porcentaje, y se va a comparar con valores delta que son permitidos, preestablecidos ya por el sistema. Bien, la verificación delta se puede utilizar para múltiples
múltiples propósitos. Los más comunes incluyen a los casos de identificación incorrecta de las muestras de los pacientes, también la identificación de problemas relacionados con los especímenes, también determina los problemas analíticos del examen como problemas de reactivo. Algo importante es que actúa como una centinela en un cambio importante en el estado del paciente e indica las diferencias de resultados que son consecutivos para el mismo paciente. Y por último también determina la precisión de los procedimientos de medición que son utilizados para mejorar la calidad de los laboratorios. Y ya para finalizar tenemos el último punto, que es la verificación de la consistencia de los resultados entre más de un método o de un instrumento. Bueno, este es otro uso común de los resultados de los pacientes en un proceso de control de calidad, y es verificar qué tan consistentes están siendo los resultados del paciente cuando se mide un analito usando más de un instrumento o método dentro del mismo sistema. Ejemplo de las medidas que se pueden implementar es la calibración usando patrones de referencia o materiales de referencia. También se puede evaluar sistemáticamente factores que tienen influencia de los resultados. Si observamos algún tipo de inconsistencia, podemos realizar una evaluación de los resultados con base en el conocimiento científico de los principios teóricos que tiene el método. Y también se pueden comparar los resultados alcanzados con otros métodos. Y para finalizar, el último punto es el análisis de Robin, que básicamente consiste en evaluar la eficacia de un método a través de comparaciones de resultados de diversos equipos del laboratorio. Y ahora, como conclusión, sabemos que los valores de referencia pueden condicionar decisiones clínicas, y debido a esta importancia que tienen, dichos valores se originan a partir de los procesos de gestión, y estos son basándose en las mejoras continuas. Lo ideal es que cada laboratorio cuente con sus propios valores de referencia, y en el caso de no disponer de los propios, realizar los procedimientos de transferibilidad, asegurando que los intervalos de referencia adoptados son adecuados para su población y su metodología, y así se incrementa la utilidad diagnóstica y el reporte de los resultados. Finalmente, la base conceptual existente acerca del control de calidad en relación al uso de datos de pacientes y contenida en esta presentación, reconocemos las ventajas que nos aportan. Sin embargo, jamás deben de ser sustituidos los métodos de control de calidad que utilizan materiales control, sino que estos deben de ser simplemente empleados como un complemento. No, muchas gracias por su atención, y con respecto al tema que se genera alguna duda, pueden ser abordadas en el foro del campus. Muchas gracias.